tardes. Les saluda Fanny Valladares Estrada, gerente del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar las conferencias magistrales organizadas por el Comité Funcional de Finanzas y Pymes. Para dar inicio a estas conferencias voy a presentar al expositor que nos va a acompañar esta noche, quien es el MBA en Contador Público, Cristian Martín Loaiza Velarde, quien actualmente viene asumiendo la presidencia del Comité de Finanzas y Pymes. También es miembro del Comité Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. También es MBA por la Universidad Rey Juan Carlos V de Madrid, especialista en finanzas internacionales por la European Open Business School. Y también es consultor con más de 7 años de experiencia en el sistema financiero peruano. En esta oportunidad nos va a dar la charla referente a los riesgos financieros que enfrentamos hoy. Por favor, magíster, puede iniciar su exposición. Gracias. Gracias, Fanny. Gracias por la presentación. Gracias a todos los colegas, todos los participantes. Siempre es bueno conversar un poco de la situación financiera que viene atravesando nuestro país y agradecer también al Colegio de Contadores Públicos de Cusco por hacer posible pues, de que todos los conferencistas, todos los que trabajamos en el sector financiero, los que trabajamos en la banca, vamos a tener un espacio, ¿no? Yo creo que el sector tanto financiero y contable y el Colegio de Contadores Públicos de Cusco merecen y necesitan capacitaciones en diferentes temas, ¿no? Y eso es importante. Gracias por la presentación, Fanny. Sí, lo que yo voy a hacer básicamente es hablar un poquito de cómo viene actuando el sistema financiero hoy, los riesgos financieros que hoy estamos enfrentando. Seguramente la pandemia o post-pandemia, los riesgos financieros han incrementado, ¿no? Si bien es cierto, hay un riesgo de mercado, también hay un riesgo de liquidez, hay un riesgo operativos, hay riesgos de inseguridad, hay riesgos empresariales, ¿no? Entonces, todo esto genera pues un déficit en el dinamismo económico de nuestro país, ¿no? Entonces, el sector financiero es parte y es fundamental en la gestión de todos los riesgos que representa en nuestro país para tener un mejor control y seguimiento de estos riesgos financieros, ¿no? Casi siempre cuando uno habla de riesgo financiero, entiende de que es un riesgo de crédito, ¿no? Pero el riesgo de crédito solamente es parte de los riesgos financieros que hoy, producto de la pandemia o pospandemia, estamos enfrentando los peruanos, ¿no? En la profesión contable de igual forma, ¿no? ¿Cuántos de los contadores de repente, pues dentro de las actividades empresariales que realizan, pues los riesgos que están asumiendo son un poco más amplios y lo que se tiene que tener es una adecuada gestión? Permítanme apoyarme a unas diapositivas para explayarme y explicar un poquito de cómo viene trabajando el sistema financiero y los riesgos que hoy por hoy, producto de esta crisis, venimos atravesando. Por favor, me avisan si se ve las diapositivas, por favor. ¿Me avisan? ¿Sí, Fanny? ¿Se puede ver? Sí, se está observando. Perfecto, gracias, Fanny. Bueno, cuando uno habla de riesgo, siempre uno habla de la probabilidad. La probabilidad de que de un riesgo ocurra es inherente. Un riesgo financiero siempre ocurre. El tema es de que nosotros tenemos que medir los riesgos. Eso es importante. Como parte de una gestión correcta en riesgos, uno tiene que medir la probabilidad y la ocurrencia. La ocurrencia significa el impacto que va a generar dentro de todas las actividades que yo pueda realizar. Por ejemplo, si yo trabajo en el sector financiero, ¿qué riesgo hoy representa el hecho de yo dar un crédito de 100.000 soles y que un cliente no me pague en la sexta cuota? El riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque el hecho de tener de repente, hoy por hoy, la reactivación lo que ha hecho es de que todo el sector empresarial ha tenido que reactivarse, han tenido que cambiar los negocios, el sector empresarial también ha tenido ciertos cambios. Entonces, el riesgo es inherente, va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es medir. Y gran parte del sector empresarial en nuestro país no mide y no gestiona riesgos. Al final de esta charla lo que yo voy a hacer es, voy a tener un cuadro Excel donde vamos a aprender a hacer una matriz de riesgos para el rubro que ustedes trabajan o en el rubro en el que ustedes se desenvuelven, ¿no? ¿Qué es un riesgo? ¿Es una vulnerabilidad o es una amenaza, ¿no? Si dentro de la empresa hay vulnerabilidad, solamente vulnerabilidad, el riesgo no puede ser medido. O si solamente se tiene una amenaza porque de repente ha sufrido, o bueno, el tipo de cambio, por ejemplo, en todo el sistema financiero o en todo el sistema económico o empresarial, ha hecho pues de que, por ejemplo, sea más, es una amenaza ya latente dentro de todo el cuadro empresarial. Entonces, solamente una amenaza
tampoco genera de repente cierta pérdida a la entidad financiera. Pero si se juntan, si hay una sinergia entre lo vulnerable y una amenaza, sí el riesgo es inherente, es peligro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar un poquito es de la prevención de riesgos. Hoy en día, todo el mundo habla de prevención y de gestión de riesgos. Toda empresa hoy te habla de gestión de riesgos y de cómo uno tiene que prevenir los riesgos financieros. Eso es importante, ¿no? Y también es importante hablar de mitigación. No solamente es prevenir un riesgo, sino también mitigar un riesgo financiero, ¿no? Para eso hay que hablar siempre de mercados financieros. Y una de las preguntas que siempre se me hace en varias consultorías que realizo es si un mercado financiero es igual al sistema financiero. No. El sistema financiero es todo. Un mercado financiero es un espacio en el que uno se pueda desenvolver. Hay ofertantes y demandantes, ¿no? Entonces, seguramente los que estudian economía conocen a grosso modo, los economistas trabajan mucho más en temas de mercados financieros, ¿no? Entonces, un mercado financiero que enfrenta y se enfrentan constantemente a muchos riesgos financieros. Por ejemplo, un mercado financiero hoy latente es el mercado, por ejemplo, de divisas o el mercado de bonos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, genera índices macroeconómicos devastadores en una economía peruana, ¿no? Muchos el anterior fin de semana estuve en una entrevista en un canal de televisión acá en Cusco y me decían, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el sistema financiero? Es un sistema financiero en crisis. Y eso no es cierto. El sistema financiero peruano es uno de los más sólidos en América Latina. Lo que ocurre es de que hay una crisis de la economía. Entonces, el sistema financiero peruano es parte de un dinamismo de la economía. Entonces, lo que se tiene que hacer o lo que tiene que ocurrir es una mejor gestión de riesgos. Para esto, por ejemplo, ¿cuándo nace un riesgo financiero o cómo se interpreta un riesgo financiero? Esto nace en el 2008 en una crisis financiera, ¿no? Entonces, que le llamaban por los créditos subprime. ¿Qué ocurre? En el 2018 ha caído uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el otorgamiento de créditos subprime. ¿Qué ocurre? Que gente que tenía dinero y que podía pagar un crédito accedía a estos créditos hipotecarios. Y personas que no podían acceder a un crédito también accedían. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos en el 2008 todo el mundo quería tener una vivienda y una casa propia, ¿no? Entonces, personas de 25, 30 años podían acceder a una vivienda, ¿no? Y los créditos que les daban eran pues a 20 o 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno da un crédito a 15 o 20 años, lo que ocurre es que en el octavo o noveno año uno ya se olvida de pagar una cuota. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento de que todos estos créditos hipotecarios valía más la deuda que el propio bien que uno había adquirido por un crédito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algún momento a mí venía el banco y me cobraba, me decía, oye, Cristian, tú debes 50.000 soles. ¿Cuánto vale la casa? 20.000. ¿Y qué decías? Oye, yo prefiero devolverte la casa que está hipotecada a pagarte la deuda, porque la deuda supera al bien que yo he adquirido en ese momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una inflación de estos créditos. Entonces, la gente y los bancos se han hecho de casas, se han hecho de viviendas, obviamente estaban hipotecadas, había una cobertura, ¿no?, de hipoteca. Lo que ocurría, pero era de que ya no tenía liquidez la empresa. Entonces, ¿qué se ha generado? Se ha generado, pues, macroeconómicamente, una crisis financiera, ¿no? En el 2008. ¿Qué pasa? A partir del 2008 ya se habla un poco de Basilea I y Basilea II, que simplemente es gestión de riesgo financiero. Entonces, el mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo. Ninguna empresa hoy por hoy en nuestro país no asume riesgos. Los riesgos están ahí, están latentes, unos más que otros. En el sector financiero de repente menos que otros, porque es un sector un poco más regulado. De repente el sector minero, los riesgos que representa el sector minero son muchos más altos, ¿no? El sector empresarial, el rubro del turismo, por ejemplo, en Cusco el turismo es uno de los sectores más afectados por esta crisis. Los riesgos que presenta hoy el sector turismo son riesgos importantísimos y son riesgos inherentes, y controlarlos es un poco más complicado que de repente el sector financiero. El sector financiero, por ejemplo, ¿qué hace? Hay ahorristas, hay depositantes, hay personas que necesitan un crédito. Lo que ocurre en el sistema financiero simplemente es intermediación financiera. Yo te doy un crédito,
pero a mí me devuelves con un cierto de interés. El interés es parte de mi ganancia y ese es mi trabajo como banco. Entonces, los riesgos que asume uno como banco son mínimos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sector turismo, los rubros, que es un rubro latente y los riesgos son inherentes, pues la masa de riesgos, el riesgo es un poco más alto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es matrices de riesgo y poder gestionar estos riesgos financieros, ¿no? Bueno, dentro de los mercados financieros, los que lo explicaba anteriormente, fundamentalmente cuando uno, por ejemplo, habla del de mercado de divisas, o por ejemplo, donde se intercambian acciones en la bolsa, ¿no? Entonces es un mercado financiero que no necesariamente es parte del sistema como tal, ¿no? El mercado de divisas de igual forma, ¿no? Por ejemplo, Forex, si no me equivoco, eh, eh, trabaja básicamente con cambio o intercambio de moneda extranjera, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un mercado distinto, el mercado de bonos, el mercado financiero, de igual forma, ¿no? Los mercados financieros son parte del sistema financiero peruano, ¿no? Bueno, yendo ya un poquito más a fondo, hablando ya del sistema financiero nacional, pues lo conforman entidades financieras, ¿no? Compañías de seguros, aseguradoras, COFIDE, que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aseguradoras de fondos de pensión, entidades de inversión y la Sociedad Nacional de Agentes en la Bolsa, ¿no? Y ahora sí, hablando de riesgo financiero o los riesgos que representa hoy nuestro país o los riesgos que enfrentamos. Yo hace poco he estado haciendo una charla para una universidad en Lima y lo que ocurre es de que las compañías hoy, más en Lima que en provincias, tienen una mejor gestión de los riesgos financieros. Acá nos cuesta un poco hacer ese análisis, seguramente por un tema del sector, por ejemplo, en el sur todavía la gestión en materia de riesgos todavía es un poco pequeña, todavía no se hace esto a gran escala, ¿no? En Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, hoy todo el mundo primero tiene que tener un asesor en materia de gestión de riesgos. Y esto nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Que uno se queda descoberturado porque no conoce realmente a qué amenazas o a qué debilidades su empresa se está enfrentando, ¿no? Entonces, si yo no conozco a quién me enfrento en materia empresarial, la probabilidad de que yo o que mi empresa quiebre es latente, ¿no? Muchas de las empresas hoy, la rentabilidad ha disminuido y muchas de las micro y pequeñas empresas han desaparecido. Casi el 55% de empresas en nuestro país, micro y pequeñas empresas que se han creado menores a 7 años, hoy por hoy ya no existen. ¿Por qué? Porque simplemente no han gestionado riesgos, ¿no? Entonces, si yo no conozco a mi contrincante, no conozco las debilidades, las fortalezas que tiene mi empresa, lo que ocurre es de que, bueno, pues en materia de gestión de riesgos es una empresa con la probabilidad de que caiga es muy latente, ¿no? Los tipos de riesgo financiero, y esto quiero que quede claro, fundamentalmente hay diferentes tipos de riesgos, realmente son 37 riesgos financieros que hoy nos enfrentamos. Los puntuales y los que yo quiero conversar con ustedes un poco, comentarles, es el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operativo, un riesgo de liquidez y el riesgo del factor humano, que a mí me parece un riesgo muy importante y que seguramente en próximas charlas podemos comentar, ¿no? El riesgo de mercado también es latente, fundamentalmente por las variaciones de precio y por la posición de algún activo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el mercado hoy por hoy del combustible, ¿no? El mercado del combustible, pues la variación de precios ha generado que un riesgo fundamental y un riesgo latente. Entonces, los que trabajan en el rubro del transporte son los más afectados, ¿no? Este riesgo ha podido ser medido, por supuesto, ¿no? Ha podido ser un riesgo tranquilamente medido y nuestro Estado ha podido medir estos riesgos, eran latentes, había una crisis extranjera, los principales países que producen combustible, los principales productores de combustible se veían afectados en gran parte de Europa, y lo que ocurría es de que iba a haber una repercusión en Latinoamérica, ¿no? Pero si en nuestro país no hemos medido los riesgos que representaba esta crisis o esta supuestamente una nueva crisis mundial, pues lamentablemente pues lo que ha hecho pues un golpe fundamental en el tema del transporte en nuestro país, ¿no? Que es un sector altamente vulnerable, ¿no? De igual forma en el riesgo de crédito, ¿no? Las empresas hoy por hoy trabajan con un scoring de crédito, analizan de mejor manera, hay un área de riesgos,
y analizan el incumplimiento de cuotas financieras, ¿no? ¿Cuántas de los clientes han tenido que solicitar de repente una reprogramación? El Estado ha intervenido en eso con Reactiva Perú, muchas de las entidades han gozado de estos beneficios o de este soporte o de esta garantía del Estado. Entonces, también es un riesgo importante. El sector crediticio, el sector financiero, también ha sufrido pues un riesgo ahí importantísimo, ¿no? Por la descobertura de créditos y por el impago de cuotas, ¿no? ¿Cuántos de los clientes han solicitado reprogramaciones, refinanciamientos, porque no podían pagar las deudas, ¿no? Y recién, seguramente pasada esta crisis, están reflotando y mejorando pues su patrimonio, los activos, tienen cierta liquidez y puedan de repente mejorar sus ingresos, sus ventas, en base a una intermediación financiera correcta, ¿no? Entonces, seguramente el sector financiero también tiene que mejorar muchísimo en ese aspecto, ¿no? De igual forma, el riesgo operativo. Las empresas, sobre todo las micro y medianas empresas en nuestro país, no invierten mucho en la operatividad de la empresa. No resulta importante o no es necesario de repente invertir en temas operacionales, ¿no? Un software, por ejemplo, en temas operativos es importante. Las micro y pequeñas empresas en nuestro país trabajan solamente con un Excel o con un seguimiento y control todavía manual, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer y la tecnología tiene que ayudar es también a que este riesgo sea mínimo. En temas de riesgo operativo, es importante mencionar, informar de que la mejor solución para minorar riesgos operativos es tener sistemas, softwares contables, económicos, operacionales, un sistema de tecnología e información correcto, actualizado, ¿no? Hay que invertir en tecnología en nuestro país. Si no se invierte, este riesgo también va a ser siempre latente, ¿no? Muchas de las empresas han tenido rupturas o quiebres de los activos que tienen, del patrimonio que tienen, justamente ¿por qué? Porque este riesgo operativo ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, y esto pues genera también altos índices de corrupción. ¿Qué ocurre, no? Para un corrupto, para uno que se dedica de repente se me ocurre, en un sistema financiero, de repente hay un tema de lavado de activos, por ejemplo. Entonces, para el lavador de dinero es sencillo ingresar dinero a una entidad financiera si es que en temas operacionales no tiene un software que canalice correctamente el ingreso o el origen de dinero, ¿no? Entonces, si tiene un sistema precario, ¿no? Lo que ocurre es de que tranquilamente uno puede lavar dinero en el sistema financiero, ¿no? Pero si uno sí invierte en un sistema sólido, ¿no? Lo que ocurre es de que este riesgo pues no es latente, ¿no? Es un riesgo controlado, ¿no? Y eso es parte de una gestión. Como les digo, al final de esta charla vamos a hablar un poquito de una matriz de riesgos y que seguramente va a ser aplicado a todas las entidades, a todo el rubro en el que ustedes se desenvuelven, si ustedes trabajan de repente en el sector empresarial, financiero, estudios contables, seguramente muchos tienen sus propios emprendimientos, negocios, empresas. Esta matriz de riesgos les va a ayudar muchísimo a analizar a los riesgos que hoy están expuestos, ¿no? El riesgo de liquidez. Muchas de las empresas han perdido en cierta forma liquidez en sus empresas, en sus organizaciones, ¿no? Entonces, se han visto dificultados a hacer frente a obligaciones a corto plazo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tenía una deuda que tenía que pagar en 8 meses? ¿No? Me he descoberturado en pandemia. Tenía deudas en corto plazo, pues no tenía liquidez suficiente para poder coberturar esa deuda, ¿no? Entonces, el riesgo de liquidez siempre se va a presentar menores a un año. ¿Habrá riesgo de liquidez en 18, 20 o 30 meses o en 3 años? No. La liquidez es en el momento, ¿no? Ahorita yo hago una auditoría financiera a su empresa, por ejemplo. Entonces, yo tendría que analizar si ustedes pueden hacer frente con los activos que tienen, con la liquidez suficiente, hacer frente a obligaciones en un corto tiempo. Si ustedes, por ejemplo, en temas de liquidez, se me ocurre que su patrimonio efectivo es de 2 millones. ¿Cuánto ustedes deberían tener de liquidez? Por lo menos un 20 o un 25%. Si ustedes tienen una deuda, su empresa en temas de deudas, tanto a corto, mediano o largo plazo, deben 50,000 soles. ¿Cuánto de liquidez ustedes deberían tener? Por lo menos el 25%. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo 50,000 soles de deuda, ¿no? Que tengo que pagar en 18 meses.
¿Cuánto tienes de liquidez? 100.000 soles. No resulta importantísimo seguir teniendo esta deuda si yo tengo de liquidez 100.000 soles y no tengo capacidad de inversión. Lo que tendría que hacer es coberturar ese crédito, pagar esa deuda, ¿no? Y hacer frente a obligaciones o hacer frente a una inversión con dinero nuevamente reinvertido, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, se analizan básicamente con índices y factores de índices de liquidez, ¿no? Seguramente uno del estado financiero, ustedes todos somos contadores, y uno de los estados financieros que ayuda fundamentalmente a analizar liquidez es el estado de flujos de caja, ¿no? Porque yo sé en día con día, cuánto tengo en saldo y cuánto yo voy a invertir el día siguiente, o cuánto de saldo inicial tengo en el mes siguiente. De igual forma, un periodo, ¿no? Si yo tengo saldo de caja al cierre del ejercicio, se me ocurre 5.000 soles, día siguiente, pues esos 5.000 soles tienen que ser reinvertidos en las ventas o afectan directamente a las ventas del mes siguiente, ¿no? Entonces, para analizar liquidez y los riesgos en temas de liquidez, siempre es importante analizar los flujos de caja, ¿no? Las fluctuaciones o proyecciones que uno tiene en temas de flujos de caja, ¿no? Y el riesgo del factor humano, una de las charlas que siempre hago y en las consultorías que uno tiene, siempre es hablar del factor humano. Es que el ser humano también hoy dentro de las empresas ha perdido el valor dentro de las organizaciones, dentro de sus empresas. Así como una maquinaria se deprecia, perdón, el ser humano también se deprecia, ¿no? Entonces, seguramente esto merece un mayor análisis y la gestión de riesgos. A ver, ¿cuántos de los funcionarios, colaboradores, cuánta gente en el Perú ha perdido su empleo? Un empleo formal y ahora forma parte es un empleado informal o trabaja en la informalidad. Ese es un riesgo para la banca, ese es un riesgo para la empresa, es un riesgo para el país, de que el factor humano en las empresas han perdido un valor. Porque, por ejemplo, si yo he perdido mi trabajo, no sé, ganaba 5.000 soles. En pandemia, lo que he hecho es, oye, págame 3.000 soles, no importa, pero quiero trabajar. Entonces, hemos perdido en cierta forma nuestro valor, ¿no? El ser humano en la empresa ha perdido el valor que representa la profesión o la carrera. Entonces, este riesgo también tiene que ser medido, por supuesto, ¿no? Por supuesto, el área de recursos humanos en una empresa tiene que ser hoy por hoy sólida, ¿no? Hoy por hoy sólida. Bueno, viendo un poquito toca hablar un poquito de esta gestión de riesgos. Hemos hablado como parte introductoria de que es un riesgo, de cuán importante es analizar riesgos, pero fundamentalmente es gestionar, saber conocer los riesgos. Cristian, mi empresa no tiene hoy por hoy riesgos, es una empresa que trabaja tranquilamente y no hay riesgos. Eso no ocurre. Yo tengo que conocer los riesgos a los que estoy enfrentado y los riesgos que mi empresa representa, ¿no? Entonces, unas empresas tienen mayores riesgos. Muchos dicen, mientras mayor riesgo, la ganancia es mucho, mucho más alta. Es así, es natural, ¿no? Mientras mayor es el riesgo, la probabilidad de rentabilidad es mucho más alta y eso es sentido común, ¿no? Pero hay que analizar y gestionar riesgos. Uno analiza o gestiona riesgos, fundamentalmente, les había comentado, por la crisis del 2008, este colapso del sistema o de las instituciones financieras en Estados Unidos, pues ha generado pues de que hoy por hoy sí se hable de riesgos, ¿no? Entonces, nació esto en el 2008, en el 2009, Estados Unidos y gran parte de Europa, lo que han generado es tener requerimientos establecidos, ¿no? Se generó un comité de supervisión y regulación bancaria, que se llamaba en el tema de Basilea II, este comité de Basilea II y Basilea III, ¿no? Lo que genera fundamentalmente son mejorar y considerar fundamentalmente la calidad del capital bancario, cuidar el capital bancario, cuidar el capital de las empresas, cuidar de repente el patrimonio empresarial, eso es importante, ¿no? Entonces, el riesgo operativo es uno de los que más se ha analizado, el riesgo de liquidez de igual forma, ¿no? Entonces, el Perú forma parte de este comité de supervisión en temas de regulación, sí. La Superintendencia de Banca y Seguros en temas de supervisión y regulación y seguridad, sí, ¿no? Forma parte de este comité de supervisión de regulación bancaria, ¿no? Lo que ocurre es que uno ya tiene que analizar riesgos financieros, ¿no?
Bueno, para analizar gestión en materia de riesgos, quiero hablar de riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Hoy por hoy las empresas sufren con estos riesgos inherentes en nuestro país. Los riesgos de mercado fundamentalmente se basa en una presupuestación en actividad de mercados, ¿no? Cuando uno habla de riesgo de mercado, siempre uno tiene que hablar del presupuesto, de un supuesto y de lo que va a generar esta prospección, ¿no? Pero los riesgos de mercado, por un riesgo país, que sin duda en el Perú es latente, pues el riesgo de mercado también está ahí, ¿no? Hay un riesgo país, entonces el riesgo de mercado también es latente, ¿no? El mercado, por ejemplo, agropecuario, es un mercado hoy por hoy en nuestro país débil, ¿no? El mercado, fundamentalmente el mercado de producción, el mercado productivo, ¿no? Que es el mercado que nosotros somos un país consumidor, ¿no? Entonces, por ende, lo poco que produce nuestro país, sin duda alguna, pues hay un estornudo de los países de primer mundo y obviamente en el sector productivo pues va a generar un impacto fundamental, ¿no? Y obviamente las políticas económicas que hace o que realiza nuestro país no generan pues una ventaja de productores, ¿no? Y hace poco ustedes también eh, han han visto cómo han reducido el IGB a los productos de primera necesidad, ¿no? Yo creo que ese ha sido un error cuando uno tiene que reducir el impuesto pues a la gente que produce, a los productores, ¿no? Entonces, reducir el impuesto al pan, a la tienda de abarrotes, pues no va a generar pues un impacto dentro de la economía, ¿no? Un impacto real en la economía peruana, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa política, y entre otras políticas, lo que hacen es que el riesgo de mercado pues sea complicado en nuestro país y que tiene que ser medido seguramente por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tiene que regular este modelo, ¿no? El riesgo de crédito, de igual forma les había mencionado, sin embargo, el sistema financiero pues tiene herramientas de análisis un poco más ácidas, más importantes, son más reales y el riesgo es más, se puede mitigar de mejor manera estos riesgos en el tema de crédito, ¿no? Y el riesgo operacional, sin duda, si no hay tecnología, como les mencionaba anteriormente, pues es un riesgo que va a estar dentro de nuestras organizaciones. ¿A qué riesgos nuestro país se enfrenta hoy? Sin duda, el más importante es el riesgo de mercado, ¿no? El riesgo de mercado. Bueno, para analizar estos riesgos, para cuidar estos riesgos, para controlar estos riesgos y gestionar de mejor manera los riesgos, quiero hablar de dos puntos fundamentales cuando uno analiza riesgos. Y es probabilidad, impacto. ¿Cuán probable es que ocurra un riesgo y qué impacto va a generar en mi empresa? Y esa es la ocurrencia, ¿no? Entonces, cuando uno analiza riesgos, primero, si yo tengo que hacer una inversión, ¿cuán probable, y tiene que ser medible y cuantificable, cuán probable es de que la inversión no ocurra? Para eso yo tendría que hablar mucho de van y tierra, ¿no? Cuando uno habla de proyectos de inversión, habla de la tasa interna de retorno o del valor actual neto, ¿no? Entonces, ¿cuán probable es de que mi negocio, mi empresa, caiga en el tercer año? Yo tengo que hacer un estudio de mercado, si es que tengo que hacer una inversión, ¿no? Eso es un proyecto. Entonces, ¿esa probabilidad es medible? Sí. En el sector financiero, si yo quiero dar a un cliente un crédito de $500,000, ¿cuán probable es de que ese cliente me deje de pagar una vez avanzado el 50% del crédito? ¿Puedo medir? Sí puedo medir. Es que, Cristian, es complicado que tú puedas medir y uno no sabe cuánto, si al final uno se pone mal, el cliente se pone mal y nunca te va a pagar el crédito, ¿no? Señores, ¿es medible? Sí. Y les voy a demostrar al final cómo uno puede medir estos riesgos. Entonces, uno tiene que medir la probabilidad de que ocurra. Pero uno también tiene que medir no solo la probabilidad, sino el impacto que va a generar en la empresa. Y este impacto que va a generar siempre tiene que ser cuantificado, ¿no? Si yo doy un crédito, por ejemplo, en el sector financiero, un crédito de 2 millones y mi patrimonio efectivo es de 1,500,000, el impacto que va a generar de que me deje de pagar el crédito, ¿cuánto es? Simplemente mi empresa desaparece, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo de repente ingresos mensuales de mi empresa, de un estudio contable, se me ocurre, mensualmente genero 3,000 soles, ¿no?
Sin embargo, yo he sacado un crédito de 200.000 soles. Mi empresa sacó un crédito de 200.000 soles y mis pagos mensuales son de 2.000 soles, mensuales. Solamente me queda 1.000 soles para otros tipos de gastos dentro de la empresa. Ocurre la pandemia. Nadie podía ver ese tema de la pandemia. Entonces, ¿cuán probable es de que ese crédito se deje de pagar? 100%. ¿Cómo puedo medir eso? Cristian, provisiones, las empresas provisionan. Sí, pero eso es una consecuencia de cómo uno mide, cómo uno gestiona riesgos. Eso lo vamos a ver en esta matriz, ¿no? Para esto hay que identificar los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Yo trabajo en el sector financiero. ¿Cuál es el riesgo más expuesto? Que alguien me deje de pagar una cuota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sensibilizar cartera o tratar de diversificar productos. Por ejemplo, yo tengo que medir el último semestre qué tipos de créditos han caído más. Los créditos activo fijo son los créditos que se dan mayores a 18 meses. Son los créditos más vulnerables. ¿Qué tengo que hacer? Ya he identificado el riesgo. Esa es la cartera vulnerable. ¿Qué tengo que hacer? Hay un proceso de identificación de riesgos. Termino de analizar los riesgos, analizo los riesgos con esta matriz y hago una evaluación de riesgos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Igual pasa en el sector empresarial, ¿no? ¿Y cómo yo puedo identificar un riesgo, por ejemplo, operacional? Se me ocurre, yo tengo una empresa productora de café, por ejemplo. Los productores de café, ¿a qué riesgos hoy están expuestos? Tengo que identificarlos, ¿no? Seguramente los riesgos, por ejemplo, en el tema de transporte, por el tema del combustible, es un riesgo inherente, es un riesgo altísimo, ¿no? Entonces no hay de repente un transporte adecuado, de repente hay costos que, bueno, los costos se han elevado, entonces ese riesgo ya está identificado. Hay un procedimiento, analizo riesgos y hago una evaluación de este riesgo. Entonces, no voy a seguir invirtiendo en este rubro tal vez, ¿no? Entonces tendría que analizar y tendría que hacer un análisis más a fondo, ¿no? Bueno, quiero mostrarles, por favor, este Excel para... me avisan, por favor, si se puede ver. Voy a hacer, tengo 15 minutos, y en estos 15 minutos voy a explicar un poquito de esta matriz, y ojalá, por favor, en todas las empresas, ustedes, en las empresas que tienen, los rubros que trabajen, puedan hacer casuísticas de esta matriz y se van a dar cuenta de que les va a ayudar muchísimo en sus empresas. Muchísimo. Sí se puede ver, ¿verdad? Me avisan, por favor. Sí se ve, Cristian. Perfecto. Gracias, Fanny. Les mencionaba de que lo más importante es analizar la probabilidad y el impacto, ¿no? La probabilidad yo la he visto, por ejemplo, en 5 aspectos fundamentales. Improbable, posible que ocurra, ocasionalmente va a ocurrir, muy probable que ocurra y frecuentemente va a ocurrir. De esa manera yo estoy analizando la probabilidad de que ocurran mis riesgos, ¿no? Por ejemplo, si es improbable un riesgo, consideraré de que sucede una vez por año. Entonces, cada riesgo que yo analice, y si sucede una vez por año, es improbable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ocurre una vez por año, ¿no? Y le doy el peso de 1. Muy posible que ocurra. Sucede en un semestre, varias veces en un mes, o sea, sucede una vez por semestre, ¿no? Y ya mi variable es 2, el riesgo es mucho más alto, ¿no? De igual forma, ocasionalmente sucede una vez por trimestre, o probable que suceda una vez por mes, y frecuentemente que sucede varias veces en un mes. Seguramente los riesgos frecuentes son los riesgos que de repente pues, ocurren 3 o 4 veces en un mes. Ejemplo. Por ejemplo, si yo trabajo soy cajero en una entidad financiera, ¿no? El riesgo, por ejemplo, de que alguien a mí me dé un 100 soles falso en todo el mes, ¿qué probabilidad hay de que pues, alguien me dé 100 soles que sean falsos? ¿No? ¿Es frecuente porque sucede varias veces en un mes? ¿O es probable porque sucede una vez por mes? No, es que, Cristian, eso ocurre una vez por mes. Entonces es probable. Si yo le doy el peso, 4, ¿no? De repente, a ver, ¿cuán probable es de que alguien ingrese al sistema operativo de la empresa y haga un robo sistemático de 1 millón? ¿Cuán probable es de que ese riesgo ocurra? Cristian, en mi empresa eso es improbable porque yo tengo un sistema operativo, un sistema de tecnología, de seguridad
a 1. Eso no ocurre. Es improbable, ¿no? Entonces, consideraré que sucede una vez por año, ¿no? Entonces, el peso es de 1. Esa es la probabilidad, así se manejan los riesgos en base a una probabilidad. Ustedes pueden esto analizar en base a su organización, ¿no? Y el impacto que va a generar este riesgo también puedo medir. Este impacto siempre tiene que ser cuantificable y siempre tiene que ver y analizarse conforme a la empresa que ustedes tienen, ¿no? Si mi empresa tiene activos de 1 millón, no puedo poner pues la probabilidad de que ocurra que sea de repente es catastrófico que yo pierda 7 millones. Nunca vas a perder 7 millones si tú tienes solo 1 millón en activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto mucho lo he analizado y siempre he visto básicamente cuánto vulnera este riesgo frente al patrimonio que tú tienes. Oye, Cristian, mi empresa tiene un patrimonio de 3 millones. Entonces, un resultado catastrófico va a ser que se pierdan esos 3 millones. Entonces, el impacto que va a generar es simplemente de que tu empresa quiebre. ¿Cuándo va a quebrar tu empresa? Cuando el impacto sean 3 millones. ¿Por qué? Porque ese es tu patrimonio de la empresa. Con eso funciona, es el motor de la empresa, ¿no? Entonces, esto siempre tiene que ser cuantificable. Por ejemplo, un robo sistemático de 100 soles es un impacto insignificante. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Para el BCP, que es un banco importantísimo en nuestro país, perder 3 millones, por ejemplo, ¿no? De la cartera. ¿Qué tipo de impacto es? ¿Será insignificante? ¿Será moderado? ¿Es un riesgo menor? Es un riesgo menor. Pero ¿qué pasa si la cooperativa, una financiera chiquitita, que tiene pues activos por, qué sé yo, es minúscula, sus activos son pequeñitos, ¿no? El nivel de activos que tiene, pierde 3 millones. El impacto es catastrófico. Entonces, ¿qué ocurre? Depende mucho este impacto de las empresas que ustedes tienen, de los resultados que tienen las empresas que ustedes manejan o de los estados financieros que ustedes tienen dentro de su empresa, ¿no? Y los niveles de riesgo se analizan, el nivel de riesgo se analiza tranquilamente. Por ejemplo, yo lo que tengo que hacer acá es analizo probabilidad de impacto. Entonces ya tengo un cuadro de nivel de riesgo. Por ejemplo, 1 con 1. Si la probabilidad es improbable y el impacto es insignificante, el nivel de riesgo es bajo. 1 con 1. Si la probabilidad es muy posible que ocurra, porque sucede una vez por semestre, es 2, ¿no? Con 1. ¿Con qué? Con que el riesgo o el impacto sea insignificante. Y el nivel de riesgo es bajo. Entonces, todas estas probabilidades y todos estos impactos, yo ya tengo un nivel de riesgo, ¿no? Donde yo ya puedo analizar si mi nivel de riesgo es bajo, es medio o es alto. Entonces, de esta manera yo ya puedo ver qué riesgos son altos, qué riesgos son medios y qué riesgos son bajos. Seguramente los riesgos que son altos son los que tengo que tener un mejor control, un mejor análisis, seguramente de repente invertir más en tecnología. Perdón, ¿no? Una vez analizado este nivel de riesgos, ¿qué hago? Analizo procesos. Yo acá más o menos estoy poniendo ejemplos. Si yo tengo una empresa en el sector financiero, por ejemplo, ustedes pueden ver el nombre del proceso conforme a la empresa que ustedes tienen, ¿no? Este es un ejemplo del sector financiero. Si se dedican a la venta o a la producción de algo, de igual forma le ponen el proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es? En un banco trabaja en base a un cliente. El proceso es, oye, mi cliente, ¿a qué tipo de riesgos está expuesto? Analizo la descripción del proceso. ¿Qué es un cliente? Es una persona natural o jurídica que accede a alguno del producto financiero. Puede tener cuenta de ahorro, plazo fijo, puede acceder a un crédito, cualquier producto financiero. Un proveedor, ¿no? De repente es una persona natural o jurídica en mi empresa, al cual contratamos por un servicio o por la adquisición de un bien, ¿no? Entonces, si yo quiero 20 computadoras, ¿no? Del proveedor, entonces ya es un procedimiento que yo realizo dentro de la empresa. Seguramente en el área contable también, en el área de sistemas, en recursos humanos, marketing también, ¿no? De igual forma en sistemas operativos, de seguridad, marketing, el procedimiento que ustedes quieran analizar y a los riesgos que ustedes consideran que tienen que analizar dentro de su empresa, ¿no? Una vez detectados los procesos, ya analizo riesgos. Con el primer cuadro, por ejemplo, el nombre del riesgo
Por ejemplo, cliente, ¿no? Acá estoy poniendo los procedimientos. ¿A qué procedimiento está asociado? Por ejemplo, el desconocimiento de un reglamento de créditos. Se me ocurre, un cliente quiere sacar un crédito de 1.000 soles, pero no conoce cuánto es la tasa de interés, no le interesa mucho la tasa, no conoce el reglamento de créditos, el reglamento de pagos, no conoce mucho del sector financiero. Entonces, al proceso que está asociado es al cliente. ¿Y cada cuánto tiempo eso ocurre en la empresa? ¿Cada cuánto tiempo un cliente no conoce el reglamento de créditos? Ocurre varias veces en un mes, ¿no? O sea, muchos de los clientes que tenemos no conocen un reglamento de créditos. ¿Qué impacto va a generar eso? Entonces, que esto es probabilidad, ¿no? Probabilidad, ¿no? Y ocurrencia, ¿no? Probabilidad y ocurrencia. Probabilidad, impacto. Probabilidad, cada cuánto va a suceder, cuán probable es que suceda y el impacto que va a generar. Yo acá ya le estoy dando los pesos que responden, ¿no? Por ejemplo, sucede varias veces en un mes que un colaborador o que un cliente no conozca el reglamento de créditos. Eso sucede varias veces en un mes, ¿no? ¿Y qué impacto va a generar? El impacto es mínimo, ¿no? Entonces le pongo, conforme a las variables que tengo, que están acá, que estas son, esto es lo más importante para la matriz, yo ya estoy viendo si va a generar pérdidas mayores o iguales a los montos que yo estoy considerando, ¿no? Entonces, el riesgo es medio conforme a esta primera tabla que he hecho, ¿no? El riesgo, tranquilamente, se genera un riesgo medio. De igual forma, por ejemplo, acá yo podría poner varios ítems, ¿no? Por ejemplo, asalto de alguna oficina de la empresa, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ¿a qué proceso está asociado? Un tema de seguridad, ¿no? Es un riesgo de seguridad, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo podría ocurrir un asalto en la agencia o en una de las oficinas de la empresa? Consideraré una vez por año, ¿no? ¿Y cuánto de pérdidas va a generar? También puedo cuantificar. Yo ya mido la probabilidad y el impacto que va a generar este aspecto, ¿no? De igual forma, de repente, un proveedor mal calificado en el sistema financiero, que no es lo mismo un proveedor en cobranza coactiva por parte de la SUNAT, por ejemplo, que ese es otro riesgo. Entonces, está asociado a proveedores, cada cuánto tiempo sucede, una vez por trimestre, y cuánto de pérdidas va a generar en el año, ¿no? Entonces, yo voy analizando acá los riesgos. Terminando de analizar los riesgos, yo ya tengo una matriz, que esto es lo más importante, ¿no? Las empresas tienen que trabajar hoy por hoy con matrices de riesgo, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver, por ejemplo, la probabilidad que está en esta parte y el impacto que está generando. ¿Cuántos riesgos yo tengo ahorita? He analizado 1, 2, 3, y por ahí se me ocurre un par más, ¿no? Entonces, miren, yo estoy viendo esta parte de acá, la parte verde, son los riesgos, son insignificantes, improbables, son riesgos bajos, riesgo medio y riesgo alto. La empresa en este aspecto, los riesgos que está manejando, riesgos altos, no tiene, son pocos, ¿no? Son poquísimos. En cambio, los riesgos de repente bajo, tendría que hacerse un análisis más exhaustivo, ver qué está ocurriendo. Entonces, esto es una primera parte, esto es el inicio, la matriz. Esta matriz es un inicio para uno poder mejorar y controlar los riesgos al que uno o al que su empresa esté asociada, ¿no? Me gustaría de repente la participación de alguno de ustedes y de repente podamos hacer una casuística para poder analizar, de repente ustedes me puedan contar qué empresas son las que se dedican, a qué empresas ustedes de repente son directores, funcionarios, ejecutivos de alguna empresa, y podemos analizar el riesgo de los que están expuestos de repente sus organizaciones. ¿Sería posible, por favor, alguien? De repente podemos conversar un poco sobre esto y hacer una casuística. Nadie. Bueno, perfecto. Bueno, solamente agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Cusco, agradecer también como parte del miembro del Comité Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, y quiero agradecer y saludar este gran esfuerzo que hace el Colegio de Contadores Públicos de Cusco por capacitar. Hoy por hoy las empresas, el sector, la profesión contable necesita mejores líderes, seguramente dentro de la carrera, dentro de esta profesión. Tenemos mucho por hacer. Somos parte fundamental de las empresas, somos pilares importantísimos de las empresas y estamos de aniversario, así que
que muchísimas gracias por la invitación, por este pequeño espacio, y estoy siempre para poder servirles. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias por todo.